Les dije que estuvieran abriendo Hechos 5 y justo siguiendo un poco la línea de lo que Dios me ha estado hablando en todo este tiempo. Justo hablaba con una hermana hace un rato y le decía, bueno, si yo tuviera que decir algo, estoy como en un momento en el que Dios me está hablando acerca de las personas o los personajes olvidados o lo que no se le presta tanta atención. Y una de las cosas que he visto en este tiempo es cómo Dios permitió que los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieran las cosas que escribieron con un propósito, no al azar, no porque sí, no por emociones de los hombres. Por algo creemos en estos 66 libros, sino en otros libros que dicen ser parte de la Biblia. Si esto verdaderamente es inspirado por el Espíritu Santo, como nosotros creemos, realmente todo, absolutamente todo, hasta lo que creemos más insignificante, tiene un significado delante de Dios, tiene un propósito, aunque sea solo narrar. Pero si inclusive hay una narración, que es lo que hace Hechos, narrar, aún ahí hay cosas que están buenas que podamos imitar y también hay cosas que están buenas no imitar. Entonces, al principio, sin entrar en la historia porque ya la hemos hablado varias veces, en el principio de Hechos 5 van a tener a Ananías y Zafira, dos hermanos que participaban en la iglesia, venden un terreno, les venden un terreno, pongo números para que sea más sencillo, lo venden a 10, le dicen a los apóstoles que lo vendieron en 8 y se quedan con 2. Entonces el apóstol Pedro confronta a Ananías primero. Ananías, ¿vendiste el terreno en 10? Y él le dice que sí. Pedro le dijo que le mintió al Espíritu Santo, que le mintió a Dios, que no le mintió a los hombres. Y Ananías cae muerto. Los jóvenes se lo llevan y al rato aparece Zafira, su esposa. Y le hace la misma pregunta. ¿Ustedes vendieron el terreno en tanto? Sí, bien. De la misma manera que los jóvenes enterraron el cuerpo de tu esposo, lo van a hacer contigo. Muere también Zafira. Un poco radical. Pero piensen en eso, es un momento en el que la iglesia está recién comenzando, en el que el Espíritu Santo está empezando a manifestarse con poder y a través de los apóstoles dando testimonio de que fueron realmente llamados, enviados por Jesús. Entonces, pasado ese tiempo, o sea, ya estaríamos hablando del versículo 12 y demás, vamos a empezar desde el versículo 12 en principio. Pero recuerden eso, que este es un momento en el que la iglesia recién está comenzando, no es una iglesia ya constituida como la tenemos acá, con esta organización y demás. La iglesia se conformaba por multitudes que se movían juntas, en masa. Así que les voy a leer de nuevo, vamos a estar leyendo la versión TLA, Hechos 5, del versículo 12 en adelante. Dice, por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón. Y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más mujeres y se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas, y los ponían en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y gente con espíritus malos, y todos eran sanados. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos, los que no creen en la resurrección, que lo acompañaban, sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche, un ángel del Señor se les apareció y abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron, la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto,
Llegó alguien y dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador, para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. La Junta Suprema los escuchó, y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley, y los judíos lo respetaban mucho. Así que les dijo a sus compañeros: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno el consejo, así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Bueno, un poco largo, pero está bueno porque necesitamos tener contexto de esto para que podamos entender el propósito por el que Dios permitió que este personaje, que en realidad no muchos se acuerdan de él por este pasaje o por esta parte de Hechos, sino por a quién le enseñó después, que a eso vamos a ir un poco más adelante. Pero pongamos en contexto esto. Otra cosa que me gustaría que podamos desechar acerca de lo que veníamos hablando la semana pasada, acerca de no creer cosas que no están escritas, que no son así. Y es que la Junta Suprema, los sumos sacerdotes, los fariseos, los judíos y demás, porque Jesús haya llegado a la tierra, no significa que habían perdido sus responsabilidades con Dios. Porque en la iglesia que nosotros conocemos hoy, la iglesia que fue instruida más adelante, los judíos seguían siendo judíos, pero formaban parte de la iglesia porque habían entendido que Dios cumplió su promesa y el Mesías había venido, había muerto y había resucitado. Pero me parece importante que no nos olvidemos que aún en este momento, esa Junta Suprema, esos fariseos y demás, aún en medio de todos ellos, existían personas que tenían las mismas responsabilidades que Dios le instruyó al pueblo durante todo el Antiguo Testamento. Dios no levantó al pueblo de Israel solamente para que fuera el pueblo de Israel. Después de que están en el exilio, después que los profetas hablan de que de ese mismo pueblo iba a venir un descendiente de David, que iba a salvarlos a todos, y que la verdad ya no iba a ser solamente para el pueblo, sino para todas las naciones. Pero esa verdad Dios se la dijo al pueblo judío. No se lo dijo a los cananeos, no se lo dijo a los asirios, se lo dijo al pueblo judío. Y esos judíos son ellos que están acá. Entonces, eso sería la iglesia. Esa Junta Suprema
esos fariseos, esas personas que decían seguir a Moisés, porque ellos estaban arraigados a la ley, aunque no creían en el Evangelio, aunque no habían creído aún, porque hubieron muchos que se convirtieron, seguían teniendo las mismas responsabilidades delante de Dios por ser judíos. ¿Por qué les hago aclaración de esto? Porque muchas veces empezamos a leer Hechos y entendemos, como los fariseos son los que toman la decisión de hacer el plan para apresar a Jesús, de crucificarlo y de matarlo, los fariseos, todos los fariseos, todos aquellos que fueran fariseos, todos aquellos que eran judíos en ese momento, ya no formaban parte del pueblo de Dios, la iglesia como que se bloqueó, y ahora que apareció Jesús, no, nunca se detuvo la obra de Dios, aún a través de los judíos. Simplemente Dios estaba revelando su promesa, y había muchos que ejercían resistencia, que no querían creer ese mensaje. Pero es importante que recordemos eso, que no es siempre mirarlos como los malos de la película, porque fueron algunos de ellos los que tomaron esa decisión. Recuerden que había muchas personas que cedían por presión, cedían por quien estaba delante de ellos, no necesariamente porque todos odiaran a Jesús y no creyeran que Él fuera el Mesías, sino porque ni siquiera habían tenido la oportunidad de escuchar de repente a Jesús directamente, como otros. Entonces, en ese contexto, me gustaría que después de que nos vayamos hoy, nos veamos que acá hay mucho que pasa hoy entre nosotros. Los apóstoles, como ya vieron, el Espíritu Santo empezó a manejarse de manera sobrenatural, de todas las formas posibles, con personas que se sanaban, con personas que morían por mentirle a Dios, con personas que se convertían, con hombres y mujeres, ya no eran solamente hombres que arrastraban mujeres con ellos, sino que había mujeres que también estaban creyendo en el Señor, que se estaban agregando al pueblo. Y lo importante de todo esto, ¿no?, es que, recuerden lo que les dije, miren a los fariseos, Junta Suprema y demás, como iglesia. Porque antes de que fuera instituida la iglesia, los que estaban a cargo de llevar adelante las palabras de Dios y la ley de Dios eran los judíos y el pueblo de Israel. ¿Ah? Cuando los apóstoles empiezan a ser reconocidos, porque el poder de Dios era manifestado a través de ellos, porque la autoridad de Dios estaba siendo manifestada a través de ellos, lo que ellos sienten es, vamos al versículo, vamos de nuevo para atrás, para que vean, del 12 fue que nosotros estuvimos leyendo. Bien, el versículo 17 es el versículo con el que nos vamos a enfrentar con nosotros mismos hoy. Del 16 vamos a leer mejor. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y gente con espíritus malos, y todos eran sanados. 17. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Ya no era un problema si Jesús era el Hijo de Dios o no. El problema es que nosotros estamos perdiendo credibilidad, nosotros estamos perdiendo terreno, nosotros estamos perdiendo el buen testimonio delante de la gente, porque están apareciendo unas personas que dicen que sirven a Dios, que no hacen las cosas como las hacemos nosotros, y ellos están teniendo resultados que nosotros no tenemos, y eso nos genera envidia. Eso es lo que tenían en el corazón ellos. Mandan a que los arresten, en el versículo 18, y los ponen en la cárcel. En la noche un ángel del Señor se les aparece a los apóstoles y a los discípulos, abre las puertas de la cárcel y los libera. Vayan al templo y sigan haciendo lo que les mandé hacer. Los apóstoles fueron y siguieron, ¿no? Cuando ellos se enteran de lo que que los apóstoles ya no estaban en la cárcel, versículo 23, la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas. Pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar. Y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. O sea, fíjense el nivel de ignorancia de los maestros de la ley, de los fariseos, de aquellos que eran alta sociedad. En ese momento la iglesia sí tenía una incidencia en el poder político también. Entonces, piensen en eso, en que teniendo la gloria de Dios enfrente, como Jesús mismo caminando sobre la tierra y haciendo milagros, ellos seguían sin entender, ellos solamente veían lo humano, veían lo terrenal, las obras de la carne, las obras que podían ser percibidas por sus ojos.
Y eso les hacía enojar, no porque no importaba si Dios estaba haciendo milagros, no importaba si el Señor se estaba manifestando con poder para que todos lo adoren, que eso es la instrucción que el Señor le dio al pueblo por los profetas durante todo el Antiguo Testamento. El fin de todo esto no es que ustedes sean los mejores, es que todos me adoren a mí, por ser quien soy. Eso es lo que dice el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo. Entonces, ellos habían perdido la visión acerca de ese propósito con el que Dios había rescatado y elegido al pueblo de Israel. Y perdieron el norte. Ya la importancia no era la gloria de Dios, la importancia era la comodidad que nos da decir que formamos parte del pueblo de Dios. Les importaba más el prestigio y el reconocimiento, como decía Jesús, acerca de ellos que necesitaban hacer sus obras frente a los demás. Cuando eso dejó de tener peso y Dios realmente empezó a movilizarse, como ustedes no se movieron, voy a mover a alguien para que lo haga. Recuerden eso también. El Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero el Señor vino como prometió a los judíos. Los que endurecieron su corazón fueron los judíos. Pero Dios no agarró y dijo, me olvidé de la promesa de mi pueblo, me olvidé del propósito con el que los llamé a todos. No, yo vine, yo hice lo que dije que iba a hacer. Lo que no hicieron, lo que se suponía que tenían que hacer eran ustedes, el pueblo. Y de esta misma Junta Suprema, ¿no? Entonces, cuando del versículo 25 dice, de pronto llegó alguien y les dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Fíjense que ya habían perdido hasta la confianza en sí mismos, porque ellos antes caminaban y un poco más necesito la alfombra roja y reverencia. Ya habían entendido que no tenían el protagonismo que tenían, ya habían entendido que no tenían el reconocimiento que tenían de parte del pueblo, de la gente a su alrededor, ¿no? A ese punto habían llegado, ya tenían miedo, ya se les fue el poder, se les fue el consuelo de parte de Dios, se les fue el respaldo de parte de Dios, porque Dios nunca estuvo ahí. Dios en esos corazones no estaba guiándolos, Dios no estaba, como nosotros decimos, sustentando la obra que ellos hacían. Entonces, los arrestan, no los maltratan. Cuando llegan ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo, ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, ¿no? Los primeros que tendrían que estar hablando de Jesús son estos que están diciendo que no hablen de Jesús. Pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén le han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. El verdadero fingir demencia. Porque todos hicieron un plan para arrestarlo, para crucificarlo. No habían pasado 150 años. Entonces, fíjense cómo me olvidé. No, yo no hice eso, no tengo ni idea de qué estás hablando. Y estamos hablando de Jerusalén, de nuevo, no estamos hablando de que esto ya se había expandido, no, estamos hablando de Jerusalén. No podemos hablar de que ya te habías olvidado, de que vos no formaste parte de esto. No, ustedes son los que entregaron al Señor. Y eso es lo que Pedro le llevó a decir. 29. Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ese sí nos lo acordamos, porque suena re lindo. Pero después de hoy van a ver que suena re lindo, pero no lo aplicamos casi nunca. Nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados, y entienden que lo que Pedro les está diciendo es los antepasados que establecieron lo que ustedes llevan adelante, el Dios de esos antepasados, de lo que se suponía que tenían que entender ustedes, resucitó a Jesús de los muertos. Pedro jamás negó que ellos venían de una descendencia que se suponía que tenía que responder. Se suponía que la promesa era así para el pueblo, que Dios había elegido ese pueblo por gracia, ni siquiera porque fuera la gran cosa, porque en realidad era el peor de los pueblos. Era el pueblo con más problemas, el pueblo con más terquedad. Sin embargo, Dios lo eligió. Pedro le está diciendo, el Dios de nuestros antepasados es el que resucitó a Jesús de los muertos. No estamos hablando de un Dios diferente. No estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que Dios cumplió su promesa. Bien, ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador, para que el pueblo de Israel
deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Miren qué increíble, ¿no? ¿Qué le está diciendo? ¿Quiénes eran el pueblo de Israel? Ellos. A lo que la Junta Suprema formaba parte del pueblo de Israel. Y él les está diciendo, Dios nombró a Jesús jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. O sea, Dios vino para que ustedes dejen de hacer las cosas que están mal, que ya saben que están haciendo las cosas mal, y se arrepientan. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. La Junta Suprema los escuchó, y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. ¿Saben de dónde viene ese enojo? Ese enojo es el que manejamos nosotros. Es el enojo de recibir la verdad y no poder soportarla. Es el enojo de yo ya sabía que tenía todo eso. No era necesario que me lo recordaras. Yo vivo todos los días con eso. No necesito que me lo recuerdes. Bueno, ellos fueron quienes los apresaron. Si ellos no, ellos seguían hablando tranquilos. 34. Pero un fariseo, acuérdense que es un fariseo, así como la semana pasada le dije, acuérdense que Judas fue un apóstol, esta persona fue un fariseo, llamado Gamaliel, ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho. Así que les dijo a sus compañeros, israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace un tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno el consejo. Qué bien, entendieron. Miren cómo entendieron. Así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Los apóstoles salieron muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Y miren, qué interesante, ¿no? Que te digan, tenés que ser como un fariseo. Pueden crucificarme ahora si quieren. Pero sí, Dios nos manda que seamos como este fariseo, como Gamaliel, con ese mismo carácter. Ahora vamos a ver un poco por qué. No hay más de Gamaliel. Esto es lo que hay de Gamaliel, escrito y demás. Después, cuando la persona que instruyó, que ya casi todos lo saben, pero para los que no saben, por lo menos para el final, no quemen el mensaje. Pero es bueno que entiendan que pasó lo mismo cuando estuvimos leyendo acerca de Simeón y de Ana. Habían unos pocos versículos que hablaban de ellos y no había más, nada. Sin embargo, en esos pocos versículos Dios había dejado establecido una actitud que es digna de ser imitada. Y acá pasa lo mismo. La Junta Suprema escuchó, Gamaliel también los escuchó. Gamaliel también los escuchó decir, ustedes mataron a Jesús. Gamaliel también los escuchó decir, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús y lo puso como jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y le perdone sus pecados. Gamaliel también escuchó eso. La Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. Bien. Un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho, ¿no? Eso es muy importante. Para aquellos que creen que saben mucho, que entienden mucho, que son maestros, espero que reciban ese respeto de parte del pueblo de Dios
de la misma manera que lo hacían con Gamaliel. Así que les dijo a sus compañeros: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Y ahí empieza a hablar de personas que se levantaron, dijeron una verdad, hubieron personas que siguieron esa verdad, ¿ah? Pero cuando esas personas que lideraban ese movimiento murieron, sus seguidores se dispersaron y no hubo más que eso, simplemente ese revuelto. Entonces, en el 38 dice: en este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres, que dejen en libertad, consejo, ¿no? Y que no se preocupen. Si los que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Un fariseo está diciendo esto. No lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Santiago, lo está diciendo un fariseo. A todos les pareció bueno el consejo. Y esa es la parte en la que nos veo, en la que a todos nos parece bien muchas veces lo que podemos escuchar acá. Lo que nos pueden decir acá, lo que nos pueden decir en una consejería, lo que nos pueden decir en cualquier momento. Ahora, que nos parezca bien a que lo tomemos y lo apliquemos, es muy diferente. Porque si tomaron el consejo, dijo: déjenlos en libertad y déjenlos en paz. ¿Qué hicieron ellos? Tráiganlos, azótenlos, no pueden hablar de Jesús. ¿Qué libertad es esa? Pero bienvenidos a la iglesia, porque eso es la iglesia. La iglesia sí está bien, se está formando por los apóstoles, pero esto que está pasando en los fariseos, eso es la iglesia. Todo el tiempo. Entonces, pero miren qué increíble, porque ellos no les dan la libertad, les prohíben, y los fariseos se van contentos. O sea, no hay forma de que vos puedas ir en contra de lo que Dios estableció. Los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Vos decís, esa lógica claramente no es humana, porque ninguno, o sea, son masoquistas o realmente siguen al Hijo de Dios, porque no hay forma de que disfruten eso. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Quiero volver a hacer hincapié en: nosotros estamos acá en la iglesia, y bueno, sí, si lo quieren tomar las personas que pueden tener liderazgo, que pueden servir en algo, pero todos los miembros, todos estamos expuestos a muchas situaciones a nuestro alrededor. Vivimos en una era en la que movimientos, solamente se necesita una persona con una cámara, 10 segundos, y ya empieza un movimiento. Puede decir una verdad, puede decir una mentira, lo que sea. Literalmente a nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Hoy en día se levantan un montón de cosas, diciendo cosas similares, cosas opuestas, cosas iguales hasta que las empezás a practicar acerca del Señor, acerca de la iglesia, acerca del propósito de Dios. Y nosotros muchas veces entramos en crisis como estos fariseos, como esta Junta Suprema, ¿no? Entramos en: tenemos que censurarlos, tenemos que cancelarlos, tenemos que ir en contra de esto, porque esto nos va a quitar el lugar, porque esto nos va... ¿Y dónde Dios nos manda a pelear contra eso? No, Dios no nos manda a pelear contra eso. La verdad es verdad. Y un hermano una vez me dijo algo que me sorprendió, que es bastante sencillo, pero es muy cierto. Si vos tenés un billete de $1 y vos sabés que es verdad, vos ya sabés cuál es el real. No necesitas estar conociendo todos los que son falsos, porque vos ya sabés cuál es el real. Aunque te traigan cualquier otro, vos ya tenés el conocimiento acerca de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros decimos que estamos convencidos de que el Señor es la verdad. Nosotros decimos que estamos convencidos que creemos en el Dios que creó todas las cosas, que creemos en el Dios que inspiró todo lo que está escrito acá. Pero en el momento en el que tenemos que demostrarlo, y demostrarlo a veces puede ser guardar silencio. Demostrarlo a veces puede ser: no pelees. Guardarlo puede ser: no tengo que discutir. ¿Por qué tengo que discutir? Porque nuestro corazón empieza a ser como el de los fariseos, como el de la Junta Suprema. Nos empieza a gustar el hecho de tener en nuestra conciencia que formamos parte del pueblo de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios habita en nosotros. Entonces, como Dios habita en mí, a mí nadie me puede llevar la contra. A mí nadie me puede decir que estoy equivocado. A mí nadie me puede decir que lo que yo creo no es verdad. Bien, tu amo y Señor dijo que te va a mandar como una oveja en medio de lobos, y que seas manso como una paloma y astuto como una víbora.
Entonces, claramente no vas a estar empoderado y todos van a caer a tus pies, si realmente seguís a Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? El estar, ¿no? Piensen en este sistema. Si hablamos de los fariseos, todos sabemos lo que hacían los fariseos. Bien, si los fariseos fueran la iglesia, porque los fariseos eran la iglesia en ese momento, hasta que la iglesia se empezó a fundar, ¿dónde se esperaba escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde se escuchaban los rollos? En las sinagogas. Ahí era donde se suponía que tenían que estar predicando, acerca de Jesucristo, del Mesías. Se predicaba de un Mesías, que todavía lo están esperando, hasta el día de hoy. Lo tenían enfrente, haciendo milagros, pero no lo reconocieron. Bien. Y es increíble cómo hay voces que Dios mismo levanta para advertir, aún en medio de la ignorancia, aún en medio del pecado, aún en medio de todo lo que está mal. Aunque el pueblo tiene todas las de perder, Dios sigue teniendo misericordia, Dios sigue llamando al orden, Dios sigue diciendo, presten atención, no sigan haciendo esto, no fallen más, arrepiéntanse de una vez, entiendan que ese no es el camino, entiendan que tienen que cambiar. Y Gamaliel lo que hizo fue eso, decir, miren, yo no puedo comprobar esto porque yo no vi las cosas que estas personas están diciendo, pero lo que sí estoy diciendo es esto. Mis convicciones son estas, esas son las convicciones de Gamaliel. Si Dios está detrás de esto, nosotros nos estamos levantando en contra de Dios. Eso es algo que estaría buenísimo que nosotros podamos integrar en nosotros. Porque, de nuevo, en esta nueva era, aparte, en la que nosotros decimos que, por ejemplo, un movimiento como el movimiento LGBT y demás, ¿no? Que hoy en día existen iglesias que lo permiten, que hoy en día existen iglesias que lo promueven y demás, ¿no? Que dicen que creen en el mismo Dios que nosotros. Nuestra intención ya es ir, sacar la espada como Pedro, y hasta que entiendan que no tienen que hacerlo así y demás. No va a prosperar. No hay que perder el tiempo. No va a prosperar. Porque si Dios no es el que está detrás de eso, no tiene sustento, no se puede mantener en sí mismo. Va a pasar lo mismo que pasó con Teudas y con Judas. Te pueden seguir 400 hombres, todo el mundo. Pero cuando mueras, cuando dejes de ser el vocero, no hay nada que te respalde, porque Dios no estaba ahí. Dios respalda desde la eternidad y por la eternidad. La palabra de Dios permanece para siempre. No somos necesarios nosotros. Pero para cualquier otro movimiento que no sea del Señor, es necesario que el vocero siga con vida. Porque tiene que haber alguien echándole leña al fuego. Si no, no prospera. Y Gamaliel, ¿no? Ahora sí, una vez más, pónganse en ese formato de iglesia. Imagínense hoy. El Señor se empieza a manifestar con poder a través de, no sé, un misionero, un servicio que le da de comer a los pobres, personas que decidieron empezar a salir a caminar de dos en dos, que son de diferentes iglesias, salieron a predicar. El Señor se está empezando a manifestar. Porque ese Dios sigue vivo. Dios de hecho sigue vivo y se sigue manifestando de la misma manera. Si no se manifiesta, muy probablemente sea porque nosotros nos estamos limitando, porque nosotros no estamos moviéndonos con la misma fe que se movían las personas, porque Dios sigue sanando, Dios sigue resucitando también, Dios sigue liberando a las personas de posesión. Pero Dios no es que ahora dijo, bueno, voy a dejar de hacer esto para que puedan creer. No, muchas veces Dios no se manifiesta a causa de la desobediencia del pueblo. Dios no puede estar usando un vaso sucio para usos honrosos. Entonces, de nuevo, imagínense que está pasando eso, ¿no? Y nosotros lo primero que hacemos es, como no son de la barca, como no siguen los estatutos de la barca, como no hacen las cosas como lo hace la barca, ¿no? Y ahora les estoy hablando hasta de iglesias conocidas por nosotros, que de repente no tienen las mismas costumbres, que de repente no tienen la misma corriente, la misma denominación, el mismo pastor, la misma historia, y nosotros nos ponemos en ese lugar de el que tiene la verdad soy yo. La realidad es que nosotros no tenemos la verdad es Dios, que es diferente, porque una verdad propia de nosotros no es, la verdad fue puesta por Dios porque ni siquiera la inventamos nosotros. Dios depositó en nosotros la verdad, el Espíritu Santo, para que podamos creer en Él, porque no somos capaces. Fíjense, estos hombres estaban viendo gente que resucitaba, gente que dejaba de ser ciega, gente que dejaba de ser coja, y no entendían. Estaban presos, va un ángel, los libera, salen, nadie entendía cómo hacer, pero ellos igual entendían que estaba mal. O sea, Dios estampa siempre de pruebas, una y otra vez. Pero nosotros como iglesia nos limitamos así.
Y siempre que nos limitamos así como en el Antiguo Testamento Dios levantaba un profeta y decía, pueblo, si siguen por acá, el Señor va a hacer esto, arrepiéntanse. Dios nunca dejó desamparada a la iglesia, nunca dejó desamparado a su pueblo, siempre avisa. Dios nunca hace algo sin avisar, siempre avisa, tanto para lo bueno como para lo que a nuestros ojos es malo. Entonces, cuando nosotros nos veamos en ese momento en el que nos podamos sentir limitados, en el que nos podamos sentir con envidia, ¿se pueden poner en un momento en ese lugar? Yo he sentido envidia así, muchas veces. Cuando veo que alguien está haciendo las cosas que yo debería estar haciendo, y las está haciendo mucho mejor de las que yo las hago cuando las hago, dentro, fuera, y me molesta, a mi carne le molesta aceptar que hay alguien que está haciendo lo que yo tendría que hacer, que hay alguien que respondió a Dios con un corazón sincero como Él pide y yo solo estoy mirando, no estoy respondiendo, no me estoy moviendo. Eso a mí me molesta. Y ahí yo no estoy siendo como Jesús, ahí yo no estoy siendo como Pedro, no estoy siendo como Pablo, estoy siendo como la Junta Suprema, estoy siendo como los fariseos. Y es algo tan fino, porque nosotros tenemos una vara de medir que está... No, la vara allá, en el cielo la tenemos. Tenemos una vara que ni siquiera nosotros podemos cumplir muchas veces. Y sin embargo Dios, aún en ese orgullo, aún en esa envidia, aún con ese corazón malo muchas veces, mira, pensá bien lo que estás haciendo, porque seguramente, si es de parte de Dios, quédate tranquilo, porque vas a estar peleando contra Dios y no vas a tener que ganar. Y si no es de parte de Dios, no va a pasar nada. No es para tanto. ¿Entienden que muchas veces nuestras reacciones reflejan que no creemos que Dios es la verdad absoluta? Que nos movemos como si un movimiento fuera a apagar la iglesia, a apagar la palabra de Dios. A la iglesia capaz, pero la palabra de Dios no. Pero el propósito divino de Dios no. El ser humano no tiene la capacidad de sobrepasar a Dios. No es capaz. Se cree lo que se cree, no importa. Siempre que se levante algo en contra de la iglesia, no prospera. Y esto de nuevo no es una carta libre para salir a pelear. Es agarrar y decir, Señor, yo no tengo que estar perdiendo el tiempo. Tu propósito es que nosotros anunciemos tu verdad. Tu propósito es que aquel que tenga necesidad te pueda escuchar. Leía del mismo libro que les comentaba la vez pasada. Este evangelista se encontró en un bar con Michael Jordan, el jugador de básquetbol. Y él decía, yo soy jugador profesional de básquetbol, yo lo que necesito es... O sea, Dios me regaló poder hablar con Michael Jordan. Dice que entra al bar y una persona le dijo que estaba apartada de la iglesia. Y le empezó a hablar, y le empezó a preguntar, y le empezó a decir que orara por él. Y él decía, yo en mi corazón sabía que tenía que quedarme con esta persona, pero yo quería que esa persona se calle para irme a hablar con Michael Jordan. Y es increíble porque vos decís, la necesidad está enfrente tuyo, la gran comisión en persona, y vos estás pensando en lo que no tenés que estar pensando. ¿Saben qué le pasó? Le predicó a Michael Jordan y le dijo, no me interesa tu Dios. Entonces imagínense eso. Haber pasado por todo ese conflicto interno creyéndote que era Dios, para que llegues a ese momento, no. Yo te llevé a ese bar no para que le predicaras a esa persona. Y a nosotros nos pasa lo mismo hoy. A Dios no le importa que ganemos debates. A Dios no le interesa que nosotros estemos constantemente peleando. Jesús ni se gastaba en pelear. Miren el caminar de nuestro Señor. A Él lo trataban de agarrar de todas las formas posibles. Él les hacía 2 preguntas. En amor, nadie le podía contestar nunca. Entonces, realmente para mí fue un texto que me hizo replantearme mucho cómo yo soy con las cosas que rodean a la iglesia. Porque nosotros podemos llegar a idolatrar un sistema y no estar sirviendo a Dios. Podemos estar idolatrando una forma de comportamiento que podemos tener como iglesia local antes que estar cumpliendo con el propósito divino. Y eso pasa cuando nos encerramos, cuando nos quedamos en la cajita, cuando entendemos que la iglesia somos los que estamos acá, no los que estamos afuera. Miren que de boca lo podemos decir. Yo creo que a todos los que están acá, que son entendidos, les puedo decir, ustedes que entienden que es la iglesia, no todos los que tienen el Espíritu Santo, pero cuando tienen que
demostrarlo con hechos, como compartir con un hermano que venga con un montón de costumbres diferentes a las tuyas, capaz que ahí ya no crees tanto que la iglesia son todos los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que también les quería contar, no recuerdo si se los conté la semana pasada, y si no se lo vuelvo a contar porque hoy hay gente que no lo había escuchado la semana pasada. Estábamos en el seminario y una hermana de una iglesia dijo que se sentía muy mal. Éramos, ¿no?, todos cristianos, estudiando y demás, ¿no? Una hermana de enfrente, una señora mayor, dulce, que Dios la bendiga para siempre, porque ojalá todos pudieran conocer a ese tipo de gente porque es increíble. Le dijo, ¿querés que ore por vos? Re sencilla. Y todos quedaron como, ¿cómo vamos a orar ahora? ¿Por qué no? Ella está haciendo iglesia. Ella entendió. Dijo, ¿por qué no podemos orar? Bueno, dale, vamos a orar. Y empezó a orar y, ¡buah! Los poderes no, lo siguiente, ¿no? En sus palabras, para los que entienden. Pero gloria a Dios. Porque mientras ella oraba, pensaba, yo no digo las mismas palabras, pero yo tengo el mismo deseo que tiene ella, de que esta hermana deje de sentirse mal. Terminó, santo remedio. No le dolía más nada, se le fue todo el malestar a la mujer. Y vos decís, ¿descendió un ángel del cielo? No. ¿Se escuchó una voz audible? No. Pero una persona tuvo fe, una persona vio la necesidad, fue, respondió, es muy diferente a mí, no ora como yo, no cree de la misma manera que yo, cree en el mismo Dios. Y Dios le respondió. Y es importante que no nos olvidemos de eso, porque Dios nos ama y nos anhela de una forma muy celosa, a cada uno de nosotros. Dios nos dio una identidad como hijos. Y Dios nos ama con esa identidad que nos dio Él. Él nos ve a través de la sangre de Jesús y nos ve perfectos. Ahora, Dios no solamente nos anhela y nos ama celosamente a nosotros, lo hace con todos sus hijos. Con todos y cada uno de aquellos que hayan depositado su fe en Jesús, realmente el Señor tiene ese mismo cuidado, ese mismo celo. Y nosotros no podemos perdernos eso. Porque miren lo que le estaba pasando a la Junta Suprema. La Junta Suprema tenía que estar anunciando que Jesucristo había venido. Tenía que estar anunciando que el Padre había mandado al Mesías prometido. Más de 400 años en silencio estuvo el Señor. Y ellos siguen pensando que está en silencio. Eso es lo peor. Después de 400 años, el milagro de Dios está pasando delante de ellos y no eran capaces de verlo. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Hoy como iglesia, Dios se está manifestando de muchas maneras, que nosotros ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque nos limitamos, porque no es de la manera que yo entendí, porque no es conforme a la doctrina que yo aprendí durante todos estos años, porque no sirve de la misma manera que yo, porque no está bajo la misma autoridad que estoy yo. Y eso es algo que nos mata espiritualmente, porque nosotros necesitamos del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros le decimos al Señor que nos guarde, que nos bendiga, que podamos sentir su presencia, que podamos entenderlo, Dios está diciendo, es que mi cuerpo está en la tierra. ¿Vos querés verme? Me podés ver también, pero me vas a ver en personas que capaz que no querés. Cuando una persona te agarre y ore por vos y vos decís, no sé quién sos, no te conozco, no te entiendo, pero estás hablando y es como si te conociera. Eso es el Espíritu Santo, hermano. No es una energía común, no. El Espíritu Santo que está dentro de vos entiende el Espíritu Santo que está dentro de esa persona y existe esa conexión que es espiritual y es eterna. Porque cuando nosotros estemos delante del Señor, no va a importar a dónde vinimos, no va a importar qué servimos, va a importar si la fe se depositó en el Hijo de Dios o no. Absolutamente más nada. Entonces, realmente le ruego a Dios que si vemos que todo a nuestro alrededor, o nuestro contexto, nuestro entorno, se pone de esta manera, que nuestra voz sea como la de Gamaliel. No una voz que ya lo sabe todo, sino una voz que dice, bueno, razonemos, entendamos una cosa. Si esto que está pasando es así, no va a prosperar. Pero si es de parte de Dios, tenemos que tener cuidado porque podemos estar yendo en contra de Dios. Imagínate estar viniendo a la iglesia y estar yendo en contra de Dios. Pero claro, es difícil vernos en ese lugar, porque nosotros entendemos que como pasamos por esa puerta y nos sentamos acá, es imposible que estemos en contra de Dios. Pero no, estando sentados acá podemos estar en contra de Dios. Podemos estar en contra de lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, y aunque todos te digan,
hay que hacerlo, hay que matarlos y demás. Está bueno pesar los espíritus y realmente ver si Dios piensa lo que todos piensan. Porque acá tenemos una regla no escrita que dice, si todos dicen una cosa y vos decís otra, muy seguramente vos estés equivocado. La mayoría de las veces es verdad, la mayoría, no todas. Porque a veces Dios te va a mostrar algo a vos y Dios tampoco te lo va a estar mostrando para que te pongas a discutir. Dios te lo va a estar mostrando para que vos lo puedas llevar adelante. Si el Señor a vos te rodeó de personas que tienen dones, que tienen talentos, personas a las que vos puedas animar, personas a las que vos puedas servir, y no sos capaz de darte el beneficio de la duda, ¿saben por qué nos tenemos que dar el beneficio de la duda? No es porque Dios se equivoca, es porque nosotros nos equivocamos. El beneficio de la duda tiene que estar siempre en nuestras decisiones, en todo. Ah, no, pero eso es falta de fe. No, la falta de fe es justamente creerte que todas las respuestas tuyas están bien y demás, y que vos nunca te equivocás, y que como fuiste y oraste 2 minutos, todo lo que vos decías y pienses va a estar bien y está amparado por Dios. No funciona así, pero nosotros tendemos a ser así. Entonces, requiere humildad, claramente, requiere conocerse a uno mismo, requiere examinarse a uno mismo todos los días, porque ¿alguna vez pensaron en lo triste que era pensar que la iglesia, ¿no? O sea, el pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías, Dios les estaba respondiendo y ellos no eran capaces de ver, no eran capaces de aceptarlo. Dios se estaba manifestando, Dios estaba restaurando el mundo, Dios está restaurando el mundo. Y lo increíble de todo esto es que Dios no espera por nosotros. Esto va a seguir avanzando. Nosotros somos los que vemos si aplacamos el orgullo, nos humillamos y nos dejamos sorprender por Dios y acompañar por Dios, o seguir en nuestra tesitura y Dios no tiene. Tuvo un pueblo 40 años en un desierto que lo recorrían en días. No tiene miramientos Dios, el tiempo para Dios no es tan importante, la vida acá para Dios no es tan importante. A Dios le interesa dónde vas a pasar la eternidad y qué estás haciendo desde ahora, desde ya. Y le pido a Dios que nunca entremos en un sistema de idolatría como estos fariseos, que nunca nos sintamos seguros porque formamos parte de esto y no porque seguimos a Dios, porque esa es otra, ¿no? Mañana empiezan a haber leyes como en Oriente y empiezan a cancelar las iglesias, y empiezan a cerrar. Se terminó. Ya no tenemos la libertad que tenemos hoy. El Señor sigue siendo Señor, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando por encima de todas las cosas. Pero nosotros muchas veces tenemos arraigado el corazón no al Señor, sino a las cosas que son del Señor. Y eso parece santo, pero no es santo. Santo es estar arraigado al Señor, y con eso vienen muchas cosas. Pero si yo estoy arraigado al servicio, no estoy arraigado al Señor. Entonces, es una línea muy delgada y es algo de lo que nos tenemos que cuidar todos los días, porque todos somos tentados a eso, a que realmente tomemos la dirección opuesta a donde Dios nos manda. Y Dios es increíble porque siempre tiene ese cuidado con nosotros de mandar a alguien y avisar. Seamos humildes, escuchemos todas las campanas, nunca se queden con una campana sola, porque todos los días somos expuestos a esto. Somos expuestos a esto en un trabajo, somos expuestos a esto en nuestra familia, con nuestras amistades. En todo momento vos estás siendo saturado de información, entras a las redes, mirás 2 o 3 noticias y ya no sabés qué creer, qué es verdad, qué no es verdad. Gracias a Dios nosotros entendemos que nunca necesitamos las redes para entender que Jesucristo es la verdad. Porque después, todo es pasajero acá, y acá adoptamos posturas. Mañana empezamos, no, porque en tal país estamos mareando tal con tal, y a mí me parece que tal, ¿qué te importa? ¿Qué va a cambiar? Que vos pienses, que no te... Dejá de perder el tiempo. Dios no te está pidiendo que te encargues de eso. Mañana te pasa por arriba un auto y le vas a decir, no, Señor, porque yo estaba a favor de tal cosa. ¿Y a quién le hablaste de mí? ¿A quién le predicaste la esperanza de que puede pasar la eternidad conmigo o puede pasar la eternidad separado de mí y esos tormentos por la eternidad? Y eso era lo que le estaba pasando a esta gente. Y que Dios nos permita ser la iglesia. Ahora sí, a la parte que todos queremos llegar siempre. Que Dios nos permita ser esa iglesia, sí. Que nos permita ser esa iglesia que dice, mirá, a mí no me interesa lo que vos digas. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo ya entendí el propósito que Dios me puso para mi vida. Pero entiendan esto. Estos son los 2 lados. Y en estos 2 lados titubeamos. Somos la iglesia que idolatra el sistema, somos la iglesia que sirve al Señor. Lo importante es entender en qué punto estamos
y quedarnos con el Señor. Aunque eso signifique que no nos entiendan, aunque eso signifique hacer locuras. Algo tan sencillo como decir, nuestras vidas diarias muchas veces también son como una caja en la que nosotros nos encerramos y nos olvidamos de las necesidades, ¿no? Pensaba en por ejemplo, ¿no? Terminó tu día, estás agotado, ya no querés más nada, solo querés llegar a tu casa y dormir, y el Señor te mandó una persona, puede ser una persona en la calle, puede ser una hermana, puede ser lo que sea. Ay, Señor, quiero que se calle, necesito ir a casa, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, y la persona se muere en necesidad enfrente tuyo. ¿Entienden? Nosotros tenemos que ser como atalaya, realmente atentos en todo tiempo, en todo momento. Vivir como si a los 10 segundos estuviéramos muertos delante de Dios. Porque muchas veces las oportunidades de servir están frente a nuestros ojos. Las necesidades sobran en este mundo. Y no estoy hablando solamente de comida, de ropa, no. La necesidad de que te calles, te sientes y escuches a alguien que está completamente vacío, que no encuentra esperanza para nada. Eso, solamente en eso ya el 99,9% de la población mundial, por no decir todos, lo necesitan. ¿Por qué? Porque si no tienen a Dios, están en tormento constante. Y Jesús nos invita a eso. Nos invita a formar parte de su plan y a formar parte de esas locuras también. No estoy hablando de que empecemos a caer todos presos porque entendemos que, bueno, cualquier cosa va a venir un ángel y nos va a liberar y demás. No irnos a los extremos. Pero sí entender que ese Dios es el Dios en el que se supone que creemos. Que Dios no dejó de obrar milagros de la misma manera. Simplemente nosotros lo hicimos chiquito. Lo hicimos un Dios de estampilla. Lo hicimos un Dios de una Biblia arriba de una mesa de luz. Lo hicimos un Dios de una canción. No lo hicimos el creador. No lo hicimos el Dios al que tenemos que adorar con alegría y demás, como Johnny nos comparte muy seguido. Gracias a Dios, porque nos hace falta recordarlo siempre. Solamente levantarse y poder contemplar la creación de Dios, contemplar que nosotros seguimos a aquel que creó todas las cosas. Eso debería ser suficiente motivo para nosotros para adorar su nombre siempre y buscar obedecerlo siempre, aun cuando nadie nos ve. Porque no se trata de agradar al hombre. Estos fariseos querían agradar a los hombres, querían prestigio, querían comodidad, querían tributos, que les pagaran la comida, que no tuvieran que trabajar, que la gente los alabara. Y Jesús levantó pescadores, levantó ladrones. Vayan ustedes que hablen, porque claramente lo que dicen ser no lo van a hacer, pero yo tengo que seguir haciéndolo. Y hoy estamos acá y gracias a Dios estamos acá. Pero si no respondemos, el Señor va a hacer que alguien responda por nosotros. Entonces, cuidemos nuestro corazón. Y ahora sí, cerrando ya, Gamaliel es el mismo que instruyó el apóstol Pablo. Fíjense, es increíble la armonía de Dios en eso. No lo instruyó otro fariseo. Lo instruyó el fariseo que cuestionaba. Lo instruyó el fariseo que decía, tengan cuidado porque podemos estar en contra de Dios. Ese fariseo es el que instruyó al apóstol que escribió más de la mitad de la doctrina que nosotros seguimos. Ese es el maestro del apóstol Pablo, a quien nosotros le damos muchas gracias a Dios por la vida de él, que hizo un montón de cosas, pero el apóstol Pablo fue instruido por alguien, por esta persona fue instruido, por una persona que tenía todo el poder para poder entregar a los apóstoles y a los discípulos para que los mataran, y dijo, tenemos que tener cuidado porque podemos estar levantándonos en contra de Dios, y que nosotros nunca nos inclinemos a eso, que realmente Dios nos guarde de no ir en contra de Dios, porque nosotros decimos que somos seguidores de Dios y entendemos que todas nuestras pisadas están bien, que todas nuestras decisiones están amparadas por Dios, y puede que no, nosotros somos necesarios como cuerpo porque ustedes me tienen que decir a mí, che, esto que estás haciendo no está bien, che, esto no le agrada a Dios, che, esto tenés que cambiarlo. Para eso está puesto el cuerpo. Ninguno de nosotros es autosuficiente. Si alguien se siente autosuficiente acá, no va a crecer nunca. Y si hay una semilla de Dios, puede que haya creído en Jesús, pero la semilla no va a crecer nunca, porque es con el trato con el hombre. Es con que alguien venga y te diga, che, esto que querés que está re bien está espantoso, es horrible, con todo el amor, porque desea edificarte y poder aceptarlo. Y hoy en día no aceptamos ni un no, ya nos ofendemos, ya es un no, ya sentimos envidia, ya sentimos enojo,
nos molesta que Dios nos vuelva a recordar lo que ya sabemos que está mal. A ese punto de orgullo está el ser humano hoy. Y de nuevo, nuestra atención está más puesta en ideologías políticas, en noticias, en religiones, en debates, en predicadores, en instrucciones, que en la Gran Comisión. No necesitamos mucho, lo mismo que compartí la semana pasada, no necesitamos mucho para agarrar, salir todos los días a nuestra vida diaria. Ni siquiera les estoy diciendo que agarren su tiempo libre para salir a predicar a las calles y demás, que estaría buenísimo que todos lo hiciéramos. Pero en tu diario vivir vos te levantás y tenés una familia. Si no tenés una familia, tenés amigos. Si no tenés amigos, tenés compañeros de trabajo. Y si no tenés compañeros de trabajo, tenés hermanos en la iglesia. Acá no hay nadie solo. Acá no hay nadie que no tenga con quien compartir. Entonces, de verdad, le pido a Dios que nos ayude a hacer la iglesia, a hacer revolución. Pero la revolución de verdad, la que es bíblica, la que no necesita alboroto, la que alborota el resultado, no lo que yo estoy tratando de provocar para hacer. Me sorprende mucho muchos hermanos de nosotros que muchas veces se paran en eventos de ideologías como los que estaba hablando y la gente va y les grita y demás y ellos... Espero que el Señor te bendiga y que en algún momento creas, porque entiendo que lo que estás haciendo no está bien. Y mantener esa templanza y demás, aún en medio de la presión, aún estando siendo expuesto y demás. Y pensemos en Jesús. Le ruego a Dios que pensemos siempre en Jesús. Jesús no andaba con vueltas. El mensaje de Jesús es sencillo. El mensaje de Jesús no es difícil de digerir. El mensaje de Jesús está en todas nuestras bocas. Si creímos en el Espíritu Santo, realmente el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos guía a toda verdad y tiene el deseo de que hagamos la voluntad de Dios. Cuando estemos delante de Dios no va a importar tus metas, tus planes, tu carrera, no va a importar nada de eso, va a importar qué hiciste con tu tiempo. Esa carrera, ese tiempo y demás. ¿Hubo algo en lo que yo estuve? ¿En algún momento formé parte de eso? ¿O volviste tu vida a un propósito, algo que yo no tengo nada que ver? Porque Dios nos mandó así. Dios nos mandó con diferentes dones, con diferentes cosas para dar al mundo. Para que en esos lugares podamos certificar. Para que en esos lugares podamos ser diferentes. Algunos son electricistas, algunos son músicos, algunos son carniceros, algunos son obreros. Todos estamos expuestos a gente de una forma u otra. Todos tenemos la responsabilidad de ser distintos, por amor de Dios. Y que eso lo vea la gente, y la gente le dice, che, ¿por qué sos así? Y bueno, si Dios no tuviera mi vida, yo no sería así. Dios no pide que todos sean evangelistas, pero sí pide que todos predicamos el evangelio con fidelidad. Así que, acuérdense siempre de eso. Y lo que más me sorprendió es esa armonía perfecta de Dios. De quién va con quién instruye a quién hace qué. Que no fue cualquier persona. Vos ves un plan perfecto de parte de Dios. De que, de nuevo, que Gamaliel haya sido el que instruye al apóstol Pablo, que unos capítulos después ve a Esteban ser apedreado y en el siguiente capítulo se convierte y después escribe casi toda la doctrina. Nosotros nos olvidamos de esas cosas. Nos olvidamos porque leemos libros de personajes que capaz que en una de esas existieron. No, y estamos leyendo la historia real de lo que pasó. Y hay una armonía perfecta de parte de Dios. Y no les estoy hablando de teología sistemática universitaria. Les estoy hablando de personajes que aparecen, que están escritos, pero a nosotros nos interesa más que el Señor mande el ángel y hable en la cárcel, que cuidarnos el corazón de no ser como los que querían matar a los apóstoles. Cuidar el corazón de no ser personas que trancan la obra de Dios. Así que vamos a orar.